Si hacemos el comparativo con lo que son adultos, a nivel del INPE, hablamos más o menos del 1.8% de menores que tienen penas de cárcel, en este caso denominados centros juveniles. Es decir, el número es pequeño. Y la interrogante es si realmente esta medida es la apropiada o no, si es constitucional, no solo si es constitucional o no, sino si realmente es una solución al problema. Y vamos a conversar, estamos conectados para ello vía Zoom con Cristian Solano. Él ha sido director del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación conocido como Maranguita. Muy buenos días, Cristian, gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás. Yo creo que lo primero que hay que tener claro, como para todo, es el diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje real de participación hay de los menores de edad en la comisión de los delitos graves en el Perú? O sea, me refiero no solo a homicidios, sicariatos, sino a todo tipo de delitos. O sea, ¿qué porcentaje son menores de edad? Por lo menos de los que captura la policía. Perfecto. Mira, a nivel nacional como país tenemos aproximadamente 1.750 jóvenes que cumplen medidas de privación de libertad. Si hacemos el comparativo con lo que son adultos, a nivel del INPE, hablamos más o menos del 1.8% de menores que tienen penas de cárcel, en este caso denominados centros juveniles. Es decir, el número es pequeño y se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. Claro, porque ya hay, o sea, existe una legislación que permite darle penas severas pese a su minoría de edad, ¿no es cierto? No es que porque eres menor de edad quedas impune. Si eres menor de edad y has cometido lo que se llama una infracción a la ley en el caso de los adolescentes, vas a ir a un centro de rehabilitación, ¿no? Sí, actualmente hay un marco legal, el Código de Responsabilidad Penal Adolescente, que tiene sanciones hasta de 10 años. De acuerdo a un adolescente que comete un delito muy grave, tú mencionas, está en un centro juvenil. El tema creo que parte un poco de hacer un análisis más técnico y la norma lamentablemente carece de esto. Claro, porque está basado en desinformación y en ignorancia, ¿no? Sobre la realidad, Mira, ¿no? Es decir, no, perdón, te interrumpí. ¿Qué ibas a decir, Cristian? sí, el tema de fondo es que hay una falta de hacer un apropiado diagnóstico situacional. Es decir, ¿por qué los adolescentes ingresan a la conducta delictiva? Y en ese contexto ha faltado una revisión técnica, un debate más apropiado de pensar, ¿la norma tiene un fin para qué? ¿Un fin de castigo o un fin de bajar el crimen? Pareciera que es más que nada de castigo, pero lamentablemente estos temas han dado en otros países también y no tienen un efecto. Es decir, en sencillo, el incremento de penas no disuade el crimen, porque estos menores de edad que son altamente antisociales tienen un pensamiento criminal que la disuasión de pena para ellos, repito, no es efectiva. No, que además han perdido muchos de ellos el aprecio y el afecto por la vida, ¿no es cierto? Es decir, hay chicos que creen que su vida cobró sentido si los matan a balazos y su cara parece pintada en una pared, ¿no es cierto? De una zona de su barrio, ¿no? Y eso muestra un fenómeno que da miedo, ¿no? Pero lo que yo me pregunto, Cristian, es en qué momento vamos a discutir este diagnóstico. Es decir, se habla, por ejemplo, de entre 1,5 millones, dicen que ya son como 2 millones de ninis en el Perú, es decir, de chicos que ni estudian ni trabajan. Me pasaron unas cifras que el año pasado la deserción escolar había superado el 1,000,000 de estudiantes y que la mayor parte de ellos son los chicos de cuarto y quinto de media. Que la cantidad de peruanos, sobre todo jóvenes, que no han terminado el colegio, supera los 7 millones. O sea que yo no sé si es cierta la cifra, pero en todo caso lo que me dicen que es altísima. Es decir, estamos hablando de una juventud que no tiene oportunidades, que ni siquiera termina el colegio, que si termina el colegio lo que aprendió no le sirve para trabajar, que no tiene oportunidades laborales, que si consigue chamba son las peores, con los peores horarios, las peor pagadas, y que se refugian en la informalidad. O sea, ¿en qué momento vamos a hablar de esto? ¿No es cierto? Y que muchos de ellos son parte de familias disfuncionales, ¿no? Donde los adultos son los delincuentes, ¿no? Claro, y por ejemplo, hay un grupo importante de adolescentes que son utilizados por bandas y por adultos. Es decir, siempre hay una población vulnerable. Lamentablemente el crimen
ha aumentado en el tema de la percepción y hay un importante rechazo, pero el tema de fondo sería, va a haber siempre adolescentes que están en vulnerabilidad, en riesgo, que son usados, repito, por adultos para hacer criminalidad. Entonces, la pregunta sería, ¿qué hacer al respecto? El aspecto preventivo es lo que mejor ha resultado y sobre todo hacer un diagnóstico de cuál es el perfil de estos adolescentes. Por ejemplo, al respecto, ¿qué se sabe? Hay un consumo de drogas, hay una, como tú bien comentabas, ausencia de educación. Han hecho lo que se llama ausentismo o deserción escolar. Están en abandono social o familiar. Entonces, hoy en día, un niño, un adolescente de 12, 13, 14 años que está en abandono, lamentablemente en esa trayectoria criminal, perdón, si hace ese camino de riesgo, lo podría llevar, repito, a un tema criminal. Entonces la pregunta es, ¿qué hace al respecto? Ahora, por ejemplo, se ha buscado